Buenos días, amigos. Hoy jueves 9 de junio de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. Parece que el ambiente de traspaso de mando marcha de manera ligera, suave. El presidente electo y el presidente de la República sostuvieron ayer un encuentro que todo indica que fue productivo en cuanto a avanzar para que esta transición sea realizada de manera tal que le facilite a las nuevas autoridades enfrentar desde ya con instrumentales que seguro va a facilitar el gobierno los problemas que se quedan en el ambiente a partir de los efectos de la pandemia. El presidente estuvo ayer de visita, el presidente electo Luis Abinader, donde el presidente de la República, Danilo Medina, y ambos estuvieron conversando. Y dice Abinader, que fue quien habló, que se produjeron varios acuerdos, entre ellos que el presidente es el que tiene en la mano la decisión referida, porque es el presidente hasta el 16 de agosto, el presidente Medina, de adoptar alguna medida complementaria con respecto a la emergencia a partir del coronavirus. Y eso creo que quedó bien precisado. Pero también parece ser que hay entendimiento en cuanto a que alguna medida de tipo que repercute económicamente va a ser intercambiada por ambos antes de su puesta en efecto, porque se quiere que las autoridades, ya lo dijo el presidente de la República originalmente, don Danilo Medina, que las autoridades entrantes del 16 de agosto tengan instrumentales de respuesta a la problemática económica. Mira, Mozart, concluyó el conteo oficial de las emisiones de votos el pasado domingo. En total se emitieron 4.163.000 votos de una población que sobrepasaba los 7.5 millones, casi 8. Si sumamos lo del exterior. La abstención fue 44.77 por 45%. Simple ejercicio matemático. Entonces votó el 53.27, entonces así, 53.20, 23. La más alta abstención desde el 59. Entonces, no creo yo que, sí, 52.52 fue el total de votos obtenidos por Abinader, 37.46 por Gonzalo y 8.9 por Leonel Fernández. El resto de los participantes en la búsqueda de la presidencia obtuvieron todos sumados 1.12. Diablo. Óyeme, pero esto es una... Abinader obtuvo, oye qué interesante, 2.154.000 votos votaron por Abinader. Por Gonzalo, 1.536.000. Y por Leonel Fernández, 365.000. Entonces, tenemos que ya sumado, ¿no verdad? Los senadores del PRM son 18, 6 del PLD, 5 del PRSC, Fuerza del Pueblo. Es mejor que... Parece que el periódico Diario Libre, que fue que hizo los cálculos, prefirió hacerlo así. PRSC, Fuerza del Pueblo. Entonces, se emitieron 59.000 votos nulos, Mozart. 59.000 votos nulos. Esas son las cifras. Yo creo que en medio de una pandemia haber movilizado 4.163.000 dominicanos por todo el país es una proeza, y en el exterior es una verdadera proeza. Y deben sentirse maravillados
todo el resto de los países de América Latina, las poblaciones de América Latina, que teniendo por delante todavía procesos comiciales, ya lo hicieron saber los bolivianos y otros, que no sabían si podían convocar a las masas a una decisión como esta, o sea, salir a votar. Ya tienen en República Dominicana lo que puede llamarse una experiencia acumulada que pueden transportar a sus países. Lo que está feo, Mozart, es la situación de la pandemia y los efectos locales. Mira, la positividad que la habíamos mantenido controlada, 18, 19, 20, ya se ha encaramado en 24.49%. Esa es la positividad de lo que se examina. Se ha incrementado a un 25% prácticamente. Uno de cada tres. Uno de cada tres, uno de cada cuatro. Uno sale positivo. O 25 de cada 100. Eso es mucho. Eso es mucho. Tenemos que las camas que se habían apartado para tratar los afectados del coronavirus, en un 74% están ocupadas. Pero las que se han apartado para tratar los temas de cuidados intensivos, esa es la que más importa, porque ahí es que están los famosos respiradores y todo eso. Esas están ocupadas en un 63%. Hemos acumulado ya 829 muertos y una cantidad impresionante de casos. Ayer, por ejemplo, los casos se incrementaron a 1.158. Definitivamente es una situación crítica. Pero volviendo al asunto de la toma de posesión, ya se conoce la comisión de transición que nombró el presidente electo Abinader, integrada por Lisandro Macarrulla Tavares, José Ignacio Paliza, Sonia Guzmán, que tiene experiencia en cuestiones de Estado, Jochi Vicente, Miguel Seara Hatton, Darío Castillo y Gloria Reyes. Esa es la comisión de transición, que por cierto ya inició contacto con la comisión de transición que había nombrado el presidente Medina, que encabeza Gustavo Montalvo, para comenzar a hacer, primero, estar en contacto con los datos, la realidad, evaluarlo y discutir algunos pasos concretos. Me parece que las cosas marchan fluidas. Así que ahorita vamos a hablar de las visiones que tienen, por ejemplo, Miguel Seara sobre la economía, cómo responder, etcétera. Pero por el momento eso es lo que te digo. Vamos a mira, 66 miembros de los equipos de las ligas mayores de béisbol dieron positivo al coronavirus. 58 peloteros y 8 miembros del personal de asistencia de los equipos. A pesar de ello, se sigue con la intención de entre el 23 y 24 de este mes iniciar la Major League Baseball. Una información. Yo, por cierto, conozco ese estadio, he ido. El Wrigley Field, el estadio de los Cachorros de Chicago, en Chicago, va a permitir que un 25% de los asientos sean ocupados en los juegos. Un 25% como disperso, o sea, no concentrado. Y ya eso es algo. Ahora, pero yo no sé cómo escogerán eso y quiénes serán los agraciados, porque es un estadio que tú sabes se llena todos los días. El Wrigley y el estadio de Boston nunca tienen asiento disponible. Siempre tienen que ir y conseguir con lo que tienen, bueno, amigos. Pero ellos tendrán su mecanismo. Ellos encontrarán su mecanismo. De todas formas, prosigue adelante el plan de reiniciar el béisbol de Grandes Ligas los días 23 y 24 de este mes. Bien. Buenos días de nuevo, adelante. Buenos días, Pedrito. Buenos días a todos.
Mira, yo voy a empezar felicitando a los economistas del futuro. Ay, Mozart. Economistas del futuro. El Banco Central. El oro terminó hoy, inició hoy a $1.800 la onza Troy. Excelente. Rebasó la frontera. Qué bueno, qué bien. Decía que quiero iniciar una noticia importante, felicitando a los jóvenes que resultaron ganadores de una competencia académica, Economistas del Futuro, que realiza el Banco Central. Lo realiza todos los años. Todos los años, yo pienso que es un gran estímulo también, ¿verdad? Para quienes están estudiando una carrera tan importante para las naciones como es la economía. Entonces, esos jóvenes que resultaron ganadores, yo pienso que vale la pena citarlos. En primer lugar lo ganó por equipo el perteneciente a la comunidad educativa Lux Mundi del Distrito Nacional. Ahí están Isabel Sicón Morales, Carlos Hernández González y Amelia Andújar González, con el asesoramiento de la profesora Frida Florentino Benzán. Cada estudiante obtuvo un MacBook Pro de 13 pulgadas y la orientadora 40,000 tululuces. En segundo lugar lo tuvo el Instituto Politécnico del Noroeste, José Francisco Peña Gómez, INOPOR, de la provincia de Valverde de Mao, ay qué bueno, provincia de mi mamá, compuesto por los estudiantes Roelina Gómez, Elizabeth Rodríguez Montesino y Libanesa Oliveros Ramos, quienes fueron asesorados por la profesora Patricia Reyes Gómez. Cada estudiante recibió también su iPad Pro y la orientadora 35,000 pesos. Y el tercer lugar correspondió al equipo del Politécnico Sor Ángeles, Valls y Alegría, del municipio Santo Domingo Norte, integrado por los estudiantes María de los Ángeles Espinal, Mayrelín Sánchez Guzmán y Noris Paulino Ortiz. Fueron coordinados por el profesor Daniel Matos. Cada estudiante recibió su iPad mini y el profesor obtuvo 30,000 pesos. Así que un gran abrazo para todos esos estudiantes brillantes de economía y al Banco Central, bueno, que continúe con estímulos de esta naturaleza, ¿verdad?, para los estudiantes. Y si proviene del Banco Central, la mayor aspiración de un economista, Pedro, una de las grandes aspiraciones es dirigir políticas monetarias y financieras de una nación, y estar en el entramado de los que dirigen y de los que hacen políticas y ejecutan políticas que le permiten a las naciones construir los nichos para el crecimiento, crear los ambientes para la inversión, para la creación de empleo, para el bienestar de las poblaciones. De eso se trata. Y entonces, en ese sentido, nosotros hemos tenido ahí en las autoridades del Banco Central el mejor de los ejemplos en esa dirección, ¿verdad, Pedrito? Hemos tenido el mejor de los ejemplos, porque fíjense el desempeño que hemos tenido en medio de esta crisis sin precedentes en la República Dominicana, con efectos lacerantes, y sin embargo, dentro de ese malestar mundial, global, con economías que están prácticamente desplomadas, con niveles de incertidumbre terribles, Pedro. Sus valoraciones en los mercados también son catastróficos. Sin embargo, la República Dominicana se mantiene en un nivel aceptable dentro de todo este problema, con perspectivas bastante auspiciosas. ¿Fruto de qué? Fruto de lo que ya se hizo. Cuando usted construye un edificio con una buena zapata, fuerte, vigorosa, con buenas columnas, en medio de una situación, de un movimiento telúrico, por fuerte que sea, bueno, usted va a tener la capacidad de soportar en lo posible y que los daños sean menores. Eso es lo que ha acontecido con la economía de la República Dominicana, también llevada por el gobierno y por las autoridades monetarias y financieras.
una prueba más que pasan esas autoridades encabezadas ¿Saben qué? por Héctor Valdés Albizu, y fíjense por dónde andamos. Y a propósito de eso, quiero aportar, para que ustedes vean la importancia que ayer con esa magnífica reunión entre el presidente Danilo Medina y el presidente electo Luis Abinader, se puso en alto relieve lo que es la agenda fundamental de la República Dominicana, que es la de combatir el coronavirus y con ello preservar la salud del pueblo dominicano, y del otro, continuar con los trabajos que nos permitan seguir sorteando los efectos terribles de la pandemia sobre la economía dominicana, que además de que nos hemos mantenido, como les he dicho, con un sistema financiero dotado de la liquidez necesaria para poder incrementar, como se ha incrementado incluso los préstamos, con un sector privado que tiene de dónde coger para continuar en su quehacer cotidiano, para que tengamos la posibilidad de que micro, pequeños y medianos empresarios tengan acceso al crédito en este momento, y que cuando van a la banca encuentren recursos tanto en moneda local como recursos en moneda extranjera. Entonces, eso es muy importante, mantener eso para continuar en el proceso de derribar al coronavirus, y entonces emprender el camino otra vez de una economía que perdió 7,5% del PIB, Pedro, ha perdido 7,5%, con un déficit fiscal que va a arrojar esta pandemia a la que ha colaborado la pandemia, mayormente la pandemia, de un 5 puntos y algo por ciento del PIB, con una pandemia que ha reducido un 33% las recaudaciones en la República Dominicana. O sea, es con un cuadro como esto que va a meritar, primero de voluntad, como la que expresan los dos presidentes, el presidente Danilo Medina, el que sale y que se ha centrado en procurar darle respuesta a esta situación, y el presidente entrante, el presidente electo, Luis Abinader, que ha declarado efectivamente que esas son sus dos grandes prioridades, y para lo cual ha conformado equipos que desde ya van a estar primero dándole seguimiento a las medidas que tome el presidente en lo que les resta, para ver cómo, porque el virus, como tú has señalado, se amenaza con irse de las manos en medio de la apertura. Entonces, como no podemos detener la desescalada, porque debemos mantener, por ejemplo, el sector del turismo no puede volver atrás. Tenemos, al contrario, tenemos que seguir creando las condiciones para que se incremente. Acuérdense que es nuestra principal fuente de ingresos de divisa y para el empleo. La construcción, por ejemplo, debe continuar, entre otros muchos, pero al mismo tiempo habrá que buscar medidas para que la población, sobre todo la población, yo quiero insistir en eso, termine de entender que necesita aportar y seguir arrimando sus hombros con las autoridades actuales y con las que vienen para combatir ese mal. Y al mismo tiempo, entonces, dar la oportunidad para que se sigan ejecutando y se sigan delineando políticas en el ambiente monetario y financiero que nos sigan manteniendo como un país fiable, confiable, con un espacio de estabilidad social, con esta magnífica demostración que hemos dado de democracia, ¿verdad? De apuesta a la democracia, que se verifica también en esa reunión de ayer, que es un paso bastante de avance en el país en esa dirección, pero los retos están ahí. Ya les dije cómo anda la economía y cómo debemos tratar de mantener y acelerar las políticas dirigidas a preservar la salud ante todo, pero también a seguir preservando la economía, y que esas expectativas, esas perspectivas que emanan precisamente de gente que sabe de eso, como es el Banco Central, que dicen que las perspectivas no son auspiciosas, pues podamos concretar todo eso y entre todos retomar la ruta del desarrollo con mayor equidad y con una estabilidad social
política y económica a la vez que hemos mantenido durante todos estos años y que todos esperamos continúe así durante la próxima administración del presidente Luis Abinader. Bien, mira, me gustó que definiera porque me remonté a mi época de reportero, el inicio de la década de los 60. Tú sabes que cuando uno visitaba al Banco Central, yo que estoy en contacto con esas fuentes de los 60, agricultura y eso, y lo que era la Secretaría de Finanzas, en esos lugares habían unos guruses que, por cierto, eran las únicas fuentes que habían para tú conseguir información, porque era un poquito difícil contactar al gobernador de entonces, al gobernador del Banco Central, y los ministros de Finanzas conversaban con uno y lo que hacían era como entretener a uno. Entonces la noticia tú tenías que buscarla con los gurús que ellos tenían a su servicio. Pero tenía que hacerte amigo de ellos. Chequeando papeles sí. mal puestos, leyendo sí. al revés. O tú tenías que hacerte amigo de la secretaria. Exactamente, para conseguir el documento. Esperar que ella se distrajera para echarle un vistazo a documentos que estaban encima del escritorio, cosas así. Bueno, pero ahora tú visitas al Banco Central o vas al Ministerio de Finanzas, te dan toda la información, a la Dirección General de Impuestos Internos y te encuentran con una cantidad importante de jóvenes profesionales que han sido formados por esa misma institución, que se formaron bajo la tutela de ellos. Lo mandaron a centros especializados de Europa, Estados Unidos, y allá adquirieron capacidad suficiente para poder ser autorizados asesores. Tú vas al Banco Central y te encuentras una cantidad de jóvenes, por cierto, muy disciplinados. Muy disciplinados. Es lo mismo en el Ministerio de Hacienda. O sea, y yo me río porque todavía quedan algunos de esos de la época medieval ahí sirviendo, que hay que tenerlo porque son gente que conoce en detalle. Pero ¿cómo de la época medieval, Pedro? No, amigos míos. Yo tengo amigos que tienen 40 años en finanzas. Pero técnicos súper calificados. Y en el Banco Central, yo tengo amigos y amigas que tienen 4 décadas. A propósito, decía Ramón Alburquerque en estos días que él no, ni siquiera pensar en tocar esos técnicos calificadísimos que tienen el Estado en instancias como aduana, en instancias como impuestos internos, entre otras instancias. Y aduanas es particularmente importante. Óyeme, que hacen un aporte formidable. Entonces, comenzar por promover desde las escuelas, Mozart, el estudio de la economía. De la economía. Desde las escuelas, ya no, porque es muy fácil tú ir a buscar en los niveles ya de educación superior muchachos brillantes que se formaron ellos mismos, pero comenzar a cultivar eso desde los niveles medios de la educación es una tarea realmente importante. Es estimulante, importante. Y estimulante, sí, por parte del Banco Central se le agradece. Mira, te quería decir también que el oro, nosotros hemos estado dándole mucho seguimiento al precio del oro, porque ya hemos visto la importancia que tienen los metales que exportamos, metales básicos, para aportar recursos, divisas fuertes que ingresan directamente al tesoro. Pero ya te dije que la onza de oro que le daba brega, y había subido a $1,700 la onza, pero le daba brega alcanzar el nivel de los 1,800. Lo hizo ayer y prosigue hoy. La plata... Esa es una buena noticia. La onza de plata está en $18. La onza de plata. Cuando tú produces 1 millón de onzas de oro, que es lo que está previsto que produzca, por ejemplo, Barrick Gold, allá en su mina de Pueblo Viejo, 1.200.000. Tú produces hasta 3 veces esa misma cantidad de plata. 3 millones, 3.5 millones de onzas. Porque esa es la riqueza de ese yacimiento. Pero ahí se está produciendo y se está procesando cobre.
y en cantidades de centenares de miles de toneladas. Y por cierto, es un tipo de cobre que está como lixiviado, o sea, es en tanques que se envía para para terminar su proceso de refinación en otras partes del mundo. Pero te iba a decir que el precio del cobre ayer, en estos días, alcanzó ya, lo tengo aquí, el precio del cobre hoy, el precio del cobre sube a máximo de 3 meses y entra en mercado alcista. El metal industrial subió más del 2%. Un kilogramo de cobre, un kilogramo de cobre te cuesta 6.09 dólares. O sea, pasó de los 3 dólares la libra. Eso la gente no se imagina porque el cobre es muy abundante, que lo produce, pero el cobre es de un uso masivo en la industria, fundamentalmente en la industria pesada. Entonces, estuvo todos estos años por encima de 2 dólares la libra, pero superó los 3 dólares. 3 dólares la libra es muy bueno, y pregúntale a los chilenos que lo necesitan el cobre en esos rangos. Entonces ya los mercados dicen que está en alza, que alcanzó el precio más alto de los últimos 3 meses, y nosotros somos exportadores de cobre. Es más, el cacaíto subió hoy, ha ido en caída el cacao. Subió el cacao, no me diga. Pero poquito, porque ha venido en caída. Anda en los 2.125 la tonelada. Sí. Subió 1.19% apenas. Pero algo es algo, ¿eh? Porque ojalá mantenga. El asunto que había perdido precio los últimos meses. Exacto, porque acuérdate que se había metido casi en 3.000 pesos, ¿te acuerdas? Hace poco. 3.000 dólares. 3.000 dólares, está en 2.124. La tonelada métrica. Así que ojalá se le siga dando un empujoncito. Pero todo esto es producto de la pandemia, de las expectativas a nivel mundial del tema de la pandemia. Que ustedes ven que hay productos que se benefician de eso, como es el caso del oro, porque que la gente cambia, esos grandes capitalistas, esos grandes capitales, pues se refugian precisamente en el oro, en productos como este. Pero hay otro, por ejemplo, como es el caso del cacao, que sufre merma considerable, y ese es el caso que se está dando. Fíjense que en un mes ha bajado en forma estrepitosa el precio del cacao. Sí, pero si tú ves que precios como el del cobre o el níquel se incrementan, el níquel también está por encima de los 6 dólares la libra. ¿Y el petróleo cómo anda? Eso quiere decir, Mozart, que se está activando la economía. En medio de la pandemia, se está activando, porque eso es para producir. Pero dime del petróleo. El petróleo, déjame buscarlo, pero el petróleo es de Texas. Petróleo, vamos a ver lo que dice. El precio del petróleo hoy, cotización, el precio del petróleo se mantiene plano tras unos datos de petróleo. El precio del petróleo cotizó los 43.15 el barril. Ha caído 0.42 centavos. Un 0.96 bajó. Pero ese es el de Texas. 43 dólares el barril. Que si es el de Texas, te estoy preguntando. ¿El de Texas? Bueno, ese es el de los PR, el todo, pero el de Texas más o menos es el que rige. El WIT. Sí, el WIT, déjame ver, porque el Brent siempre está más caro. El WIT, sí, anda por el 40.86.
Tú no lo tienes, Pedro. Ya lo tengo aquí, 40.87. 40.91. Y lo tengo, está variando, entonces sabes que está variando. Me lo acaba de mandar, buen amigo. 40, el WIT. Luna Valiente. Sí, 40.86, 40.85, por ahí. Muy bien, Mira, vamos a la pausa. Vamos a la pausa para que prosigamos hablando de estas cosas que son las que realmente interesan, ¿sabes? Volvemos ahora. Muy bien. Mozart, en estos días he estado observando, a ver qué puedo, las intervenciones del economista Miguel Seara Hatton, definitivamente del equipo que va a entrar al gobierno el 16 de agosto, quien tiene mayor experiencia administrativa acumulada. Otros más la tienen, pero Miguel le sirvió a varios gobiernos en posición de administración pública ligadas a temas de la economía e incluso organismos internacionales como la CEPAL. Miguel decía muy claro, en primer lugar, que la situación, que si Danilo Medina se quejaba de que iba a recibir una alforja llena de recibos de deuda, porque como lo hizo en el 2012, ahora lo que ellos van a recibir son baúles llenos de deuda. Pero es natural, se ha acumulado mucha deuda desde entonces. Ahora, es evidente que el propósito es echar un análisis en detalle al gasto público, hacer todos los recortes que sean posibles para que lo que resulte de eso se le aplique inmediatamente, decía él, a dos actividades básicas. Primero, la salud, incrementar la capacidad de respuesta del Estado a los reclamos de salubridad en todos los planos. Y en segundo lugar, a la asistencia a las medianas y pequeñas empresas. Dijo un dato relevante, que de los ingresos que recibe el sector eléctrico del Estado, fundamentalmente de todos los ingresos, un 23% es gasto administrativo, y que eso hay que bajarlo al 10% que se estila en todas las empresas eléctricas, incluyendo las latinoamericanas. O sea, que de un 23% de gastos, eso tiene que bajar a un 10%. Es bueno eso porque probablemente te indique, y eso lo sabemos todos, que si se adoptan medidas correctivas en el sector eléctrico, se puede, por tanto, incrementar la productividad de todo el sector y hacer menos dura, menos pesada las pérdidas que acumula cada año el sector eléctrico del Estado. En general, dice que va a haber que tomar deudas, hacer nuevas deudas orientadas a enfrentar las necesidades de gasto del Estado, por aquello de que no solamente en la carga impositiva del país es baja, sino porque en tiempos de pandemia bajan los ingresos del Estado. Y ese es el planteamiento general. Yo creo que muy interesante, no trae lo que yo llamo acciones fuera de lo común. Estas son las cosas que creo que deben hacerse y que se caen de la mata, como dicen. La reforma al sistema fiscal tiene que ser un fruto de un análisis más detallado, pero parece que se va a esperar tomar el poder para entonces hacer el planteamiento. Probablemente en lo que resta de año se elaborará la base para entonces sugerirla a inicios de año. La posición con que inicia el gobierno, el partido gobernante, el Partido Revolucionario Moderno, es buena, porque si tiene mayoría garantizada en el Senado, 50% del camino de cualquier reforma lo tiene resuelto. Lo único que va a tener que procurar, eso sí, es respaldo
para cuando se trate de leyes orgánicas, modificaciones importantes que reclamen 2/3 de la representación senatorial, que no la tiene, tendría que buscar en la oposición. Me parece que probablemente obtenga la mayoría, si esa cantidad de votos te garantiza la mayoría en la Cámara de Diputados. Supera por más de 500,000 votos al segundo, una cosa sorprendente. Y por tanto eso seguro que se va a reflejar en una provisión alta de diputados, lo que le dará también control de la Cámara de Diputados. Pero la posición de Miguel luce muy razonada. Creo que las críticas que se hacen ya se tendrá ya que responder con otro tipo de cosas, con acciones. Si se quiere darle un tinte diferente al gobierno, tiene que ser entonces con acciones específicas, etc. Una noticia buena del ambiente local. Bueno, ayer el Central Romana Corporation, que es Central Romana Dominicana, ¿no verdad? Repartió 953 millones de pesos de bonificación, referido a la zafra pasada. 953 millones de pesos de bonificación entre todo su personal. Claro, en eso están sus ejecutivos, pero acuérdate que las empresas privadas, los ejecutivos que son beneficiarios de bonificación son muy pocos, porque las empresas privadas son muy racionales en eso de personal ejecutivo, no colocan más de lo que necesitan. Pero sí, esos 953 millones debieron alcanzar para muchos trabajadores cañeros que trabajan para el Central Romana. El Central Romana es el ingenio más grande del mundo, productor de azúcar de caña. Productor de azúcar de caña. Ningún otro ingenio en el mundo produce 400,000 o más toneladas métricas de azúcar en una sola unidad productiva, con un solo molino. Para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Bueno, ese es el cuadro. Me parece que desde el punto de vista económico estamos en capacidad, hay indicadores de que eso es así, de que la economía, ya tuviste el informe que hicieron los técnicos del Banco Central, los asesores, de que la economía se puede recuperar, dando anotaciones de que se lo puede hacer, aunque a una velocidad ralentizada, como dicen, o sea, lenta, no lo suficientemente veloz como para que digamos que el año próximo estaremos ya, o este mismo año cerrando con algún grado de crecimiento. Lo que se prevé, Pedro, déficit, pero en menor proporción que el resto de América Latina, que estará rondando entre el 9 al 12% de pérdida de riqueza. yo me he estado ocupando de las informaciones que emanan del Banco Central, las evaluaciones que hacen los técnicos de esa institución, y además chequear lo que han planteado hasta el momento organismos internacionales que han hecho sus evaluaciones, como es el caso de la CEPAL, que lo hizo recientemente, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Yo creo que como van las cosas, ya pasamos el umbral del medio año. Próximamente tendremos una evaluación que nos aproxime más a ver por dónde terminará la economía este año, lo que te va a indicar más o menos de por dónde irán los retos de forma mucho más concreta de las próximas autoridades. Lo que tenemos hasta el momento es un buen desempeño en el marco del malestar, es un buen desempeño de la economía si se relaciona con el resto de las economías de la región. Yo pienso que el abordaje del tema por parte de diferentes actores que saben de eso es importante. Eso hay que observarlo también. Por ejemplo, yo he visto personalidades que han entrado al debate. Ahí vi, por ejemplo, a Álvarez Renta
que hace unas consideraciones, unas recomendaciones, como él mismo dice, al presidente electo. Él le hace una serie de recomendaciones y hace señalamiento básicamente en lo que tiene que ver con la necesidad de preservar y seguir preservando y seguir dando las condiciones para el rescate de las actividades en el turismo. Él ve por ahí la gran plataforma para la recuperación de la economía dominicana, la ve desde por ahí. O sea, tú ves actores como este que habíamos tenido ausencia de gente como Álvaro de Trenta, un economista de fuste, además como experimentado y un hombre, un asesor de vida de los principales grupos económicos de la nación. O sea, es un hombre que sabe de eso. Y él estaba haciendo unos planteamientos ahí que yo pienso que es importante tomarlo en consideración. Lo mismo que he sentido una ausencia, no sé si lo ha visto, pero supongo que en estos días veremos qué nos puede decir, por ejemplo, Andy Dauarre, que es bastante activo en este tipo de cosas, y visto la forma en que se ha ido desarrollando, se ha ido expandiendo el coronavirus en el país y sus efectos y las posibilidades que se tuvo manejando en estos días de ver si íbamos a tener que volver a estado de emergencia. Eso no quedó claro. Al parecer las autoridades no están en ánimo de volver a solicitar estado de emergencia. Se nota que ayer no se llegó a un acuerdo entre las partes, entre el gobierno que sale y el gobierno que entra, para tener una acción concreta y de consenso en este momento. Luis Abinader, el presidente electo, sencillamente dijo, bueno, hasta el 16 de agosto veremos, lo debe hacer el presidente Danilo Medina, hasta el 16 de agosto, y dice que se limitarán a observar, a darle seguimiento, a tener contacto con las autoridades sobre el seguimiento que le van a dar hasta el 16 de agosto y que de ahí en adelante, siempre teniéndola como una prioridad, ellos van a ejecutar sus acciones, sus políticas. Pero en el ámbito de la economía, yo insisto en que en este momento lo que tenemos en forma concreta, con datos muy específicos, lo ha aportado el Banco Central, y tenemos también informes muy concretos por parte de organismos como la CEPAL, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Todos ellos, de alguna manera, organismos internacionales y las autoridades monetarias y financieras, se plantean más o menos en la misma dirección. La economía dominicana ha reducido su crecimiento con relación al PIB un 7% durante la pandemia, y eso es algo que tiene que sentirse, porque fue que nosotros tuvimos la necesidad, obligado por el coronavirus, a prácticamente paralizar el aparato productivo nacional, con algunas excepciones. Entonces eso trajo como efecto, y al mismo tiempo tuvimos que incrementar gastos porque teníamos que darle respuesta en el orden social a la población. No se podía dejar a la intemperie a la población en medio de una pandemia. Entonces se crearon programas y esos programas necesitaron de recursos bastante importantes. Pero del mismo modo tuvimos que apelar a la cartera del Banco Central, por ejemplo, ir a las arcas y tomar de allí recursos para mantener más o menos estable el mercado de divisa, por ejemplo. Y gracias a Dios lo mantuvimos, pero al mismo tiempo tener suficientes recursos como para que el sector financiero mantuviera una liquidez holgada hasta el punto de poder incrementar los créditos y dar facilidades. Todas esas medidas que se tomaron, todas esas medidas, bueno, pues de alguna manera impactaron lo que es el déficit ese del que le hablé, el déficit fiscal creado básicamente por el coronavirus, que va a alcanzar el 5%. Así que vamos a observar esos señalamientos que hacen esos economistas, vamos a ver, y ya queda poco, ya por lo menos Luis Abinader ha perfilado por dónde irá el equipo económico, ¿verdad? Uno está viendo más o menos por dónde andan
los técnicos, que pudieran ir a las instituciones básicas. Pero todavía hay que esperar, por ejemplo, que es muy importante, ver cuáles son las expectativas del sector productivo, de los empresarios, a qué aspiran, cómo ven las cosas, quizá con señalamiento un poquito más concreto de cuáles son sus aspiraciones. De eso si quiero creen hablar. Que hay que variar cosas o hay que mantener cosas. No sé. He oído, Mozart, en las últimas horas, ayer, anteayer, a los directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada, al presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, hablando de manera muy elogiosa de los resultados de las políticas monetarias y financieras que se han aplicado en tiempos de pandemia, pero en general en los últimos años. Tú sabes muy bien, lo conocemos todos, los dominicanos lo conocemos, que hay dos formas expresivas, una anterior a las elecciones y otra posterior. La posterior a las elecciones tú le crees mucho porque hay que suponer que la anterior a las elecciones en gran medida está condicionada por una relación que hay aquí de mucha dependencia del Estado. Todas las instituciones, incluyendo el sector privado, dependen mucho de las iniciativas del Estado. El Estado es muy pesado en la República Dominicana. Sí, claro. Tiene mucha presencia. Así y es. Entonces, como tiene instituciones tan sólidas como un banco de reservas que le sirve de soporte, como un banco central y el Ministerio de Hacienda, que son capaces de accionar precisamente en políticas monetarias y financieras de envergadura, esas instituciones, el sector privado lo toma muy en cuenta. Y oí a estos sectores expresarse en reconocimiento a lo que han sido las prudentes políticas monetarias y financieras y de cómo esas políticas evitaron que los efectos de la pandemia fueran mayores. Incluso y colocarnos en el certificaron, de salir. porque hay que decir lo que ellos dicen, certificaron que la economía marchaba bien hasta febrero. Y dicen, nosotros no estábamos seguros de que este iba a ser un año normal dentro de las expectativas, pero se nos ha dañado con la pandemia. Y por ventura, decía el presidente de la Asociación de Industria ayer, por ventura encontramos autoridades con suficiente experiencia en manejo de crisis anteriores que pudieron dar respuestas eficientes. Ese es el ánimo que hay ahora, hoy, después de las elecciones. Después de las elecciones. Entonces ya yo creo en ese lenguaje, ya yo creo en esa impresión. Porque ya está sometida a prueba. Está sometida a prueba. Por tanto, estoy seguro que las nuevas autoridades, las que se están planteando ya asumir el 16 de agosto, autorizadas por la voluntad popular, van a tomar muy en cuenta esa situación. Creo que en sentido general lo que está aconteciendo es que hay una voluntad de respuesta positiva a la crisis, que hay una voluntad también en las presentes autoridades de aprovechar las experiencias, así lo desea el sector privado, de la pasada administración también. Creo que eso es de primera línea. Y nada, vamos a ver qué acontece. Mientras tanto, me he enterado de dos informaciones que quería compartir contigo, Mozart. Número uno, la administración del aeropuerto Cibao ayer emitió una orden muy expresa y la están cumpliendo a la entrada, todo el que llega a la terminal, que a un pasajero o dos que vayan a salir no debe acompañarlo más que una persona que lo transporte hasta el sitio. Porque en el Cibao, lo mismo que aquí, es una práctica, va el hermano, el familia, papá, la mamá, y que nosotros somos tan cálidos. A recibirlo o a despacharlo. O a despacharlo. Entonces, el aeropuerto Cibao dispuso ayer, uno que lo va a acompañar. Yo creo que ya está bien. Yo quisiera que eso lo aplique en el aeropuerto de las Américas y en el aeropuerto de Puerto Plata. Sí. Y que lo mismo haga la entrada
la entrada al aeropuerto de Punta Cana es muy severa, porque allí hay una organización distinta. Allí también operan normas muy severas. O sea que me gusta eso. Esa decisión, ¿cuál es la otra noticia? que eso pone ¿Cuál es la otra de noticia? resalto. La otra información que te quería dar, yo no sabía, lo digo con sinceridad, que que el asesor de mayor influencia en el presidente electo, el asesor extranjero en imagen, es Mauricio Bengoechea, un colombiano. Sí, pero eso se sabía. Que ha estado, hace un buen tiempo, Pedro, pero por supuesto. Sí. Yo lo conozco, he estado despachando con él. Él fue también asesor muy importante en los gobiernos de Leonel. De Leonel Fernández, sí. Y en este incluso dio servicios también a Danilo en cuanto a imagen, asesoría, etcétera. Conoce muy bien al país este colombiano, con muy buenos nexos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y con las estructuras de comunicación que imperan en América Latina. De manera que lo que te quiero decir es que estamos en manos conocidas y eso no te va a traer sorpresas que pudieran resultar desagradables. Es lo que quiero decir. ¿Qué me dices sobre el invitado? Bueno, ¿Tenemos invitado? Vamos a ver. Sí, venimos en breve, estamos ahí en la conexión, ya está en contacto con nuestro productor, el buen amigo Rafael Santos. Óyeme. Profesor Rafael Santos, amigo de Diario de Cuatro, desde su nacimiento. De muchos años. Desde su nacimiento, así mismo. Entonces Rafael Santos es quien nos va a acompañar. Vamos a ir a una pausa y entonces en de inmediato entramos con el amigo. Volvemos con Rafael, ¿cómo no? Bueno, recibimos con agrado realmente a don Rafael Santos, dirigente político de vieja guardia. Hemos estado con él viviendo muchas experiencias, profesor, y él quisiera que siempre lo llamen profesor o maestro, porque es lo que es su vocación de toda la vida. Sí. Además de dirigente político, vicepresidente del reluciente Partido Revolucionario Moderno, va para el poder el día 16 de agosto. Entonces, estamos hablando de un hombre que huele a poder y al mismo tiempo un hombre que ha aprovechado y vivido la lucha política en los últimos años en la República Dominicana. Sí. Pero tiene una particular condición. Él es amigo de Diario de Cuatro porque ha sido solidario con nosotros desde que se creó el espacio. Y entonces hemos visto crecer la hierba juntos. Buenos días, don Rafael. Muy buenos días, Pedro, hermano, viejo amigo, viejo camarada. Mozart, un joven que nació y se crió hasta años ya adolescente en mi barrio. Así es. Barrio de Gualey. En Gualey. Y bajo la supervisión de ustedes. 24 y bajo la supervisión de ustedes, los veteranos del barrio. De Rafael y de Víctor Hugo, mi hermano. El hermano de Mozart fue mi profesor. Claro. Recuerdo que Víctor Hugo me daba moral social en primer teórico. Oye. Era un pensador. Víctor Hugo es un pensador intelectual que, bueno, es una familia bonita. La familia de Lance es una familia muy bonita. Muy bueno, bien. Usted es un triunfador. Díganos a qué se debe el triunfo. Mira, y déjame decir esto, Pedro. Sí. Déjame decir esto que muy poca gente sabe. Que tú eras el que corregía el periódico Servir al Pueblo del 14 de junio de lo que hoy es la Fuerza del Pueblo. Porque así es. La Fuerza del Pueblo nace del PTD. Pero el PTD nace del 14 de junio. Así es. Entonces, tú y yo, de alguna manera, fundamos la Fuerza del Pueblo. Así es, así es. Mira, Rafael, decíamos fuera de cámara, que yo te decía que me sorprendía el triunfo, en la forma en que se dio el triunfo del Partido Revolucionario Moderno. Apabullante. Decía
yo no le puse apabullante, Pedrito, espera. Yo le dije una considerable cantidad, casi un 53%. A mí me pareció, me sorprendió, debo decirlo, me sorprendió. Entonces, yo sé, hay muchos elementos de causa que los politólogos, los analistas, los políticos habrán de comenzar a hurgar a ver cuáles fueron esas causas y qué es lo que nos deja el sistema de partidos en la República Dominicana después de este triunfo. Pero sé que dentro de eso ha habido varios factores. Pero si hay alguien que desde un principio ha estado no solo trabajando por lo que es el triunfo del Partido Revolucionario Moderno, no solo el triunfo, y la conformación de lo que es el Partido Revolucionario Moderno y de la candidatura de Luis Abinader, ese es precisamente Rafael Santos. Yo quisiera entonces, Rafael, ¿cómo se explica una votación como la que ha logrado el Partido Revolucionario Moderno, con un gobierno eficiente, como dicen todas las encuestas, como el de Danilo Medina, y un partido de una estructura con movilización de masa ya reconocido por todos? Explícame un poquito eso. Mira, Mozart, Pedro, el pueblo es el primero que hay que reconocer que tomó una decisión de cambiar el gobierno. Y ese voto del pueblo incluso desafió un estado de salud como el del coronavirus. Yo pensé que iba a ser más alta la abstención, porque hay unas personas, a alguien se le ocurrió que nos íbamos a morir todos los que tenemos más de 60 años. Sí. Y todo el mundo tenía su viejo escondido. Sí, nadie quería que le muera a su viejo. Claro. Entonces, sin embargo, la gente fue a votar. La abstención es considerablemente baja en comparación con el ambiente en que se celebraron las elecciones. Ahora, hay un hecho que yo lo voy a decir aquí por primera vez. El PRM se organizó desde el 2014, que nos dieron, la Junta Central Electoral aprobó la resolución 2-2014, 9 de septiembre, que le aprobó el cambio de nombre a la Alianza Social Dominicana por Partido Revolucionario Moderno. Nosotros organizamos estructuras, afiliamos personas, formamos un padrón. Mientras en el PLD se estaban peleando si con padrón cerrado o con padrón abierto, nosotros estábamos inscribiendo. Primero inscribimos los dirigentes, después que pasaron las elecciones del 2016. Luego, que fueron 53,000 dirigentes. Luego hicimos lo que llamamos el PREMIL 1, el programa de inscripción de la militancia. Llegamos a 531,000 afiliados, con una lucha interna que había en el partido. 2 líderes históricos compitiendo por la candidatura presidencial. De manera que este proceso de inscripción había que hacerlo de común acuerdo con esas dos corrientes. Y luego entonces hicimos el segundo PREMIL, el PREMIL 2, y ahí llegamos a 1.200.000 afiliados. En el PREMIL 3, que fue el que hicimos después de las primarias, hemos llegado a 2.254.000 afiliados. Es un voto duro. O sea, el PRM se convirtió en un partido. A mí me ha tocado la parte de educación política. Nosotros tenemos un año formando cuadros políticos en un acuerdo con la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los candidatos nuestros tuvieron que hacer un curso que lo dimos simultáneamente en todos los centros regionales de la UAS. Para poder inscribirse, tenían que presentar el certificado de ese curso que dio la UAS en Ciencias Políticas. Y después, nuestros delegados, nosotros trabajamos hasta formar una maquinaria de delegados electorales. Formamos los delegados de los senadores. El domingo todavía, en el proceso de conteo, estaba yo asesorando por teléfono al
senador Eduardo Estrella para que no le cambiaran las actas del recinto al centro de escaneo, porque había todos sus planes. O sea, nosotros nos enfrentamos a una maquinaria formidable, como es el PLD, un partido estructurado, y tuvimos que hacer otra maquinaria. Yo quiero hacer un reconocimiento al candidato del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados, el licenciado Gonzalo Castillo, que es un hombre magnífico, un hombre que hicieron todo tipo de burlas de él. Nunca se deprimió y nunca contraatacó. Así es. Yo admiro a ese ciudadano. Es un hombre eficiente. Y me gustaría conocerlo incluso, porque él mostró cómo debe funcionar un Ministerio de Obras Públicas. Un verdadero gerente. Incluso le subió ese voto a un 37. Eso es una altísima votación. Exacto. Una altísima votación. De manera que no fue un milagro, no fue un regalo. Tuvimos que batallar duro con el Partido de la Liberación Dominicana y yo creo que hay un sistema que se va a convertir en tripartidista, porque creo que la Fuerza del Pueblo está llamada a crecer. Es un partido con un líder, eso es fundamental para que una organización política se consolide. Así es. Líder, y Leonel Fernández es un líder. El PLD tiene una cantidad enorme de líderes y el PRM tiene que aprender de su historia. Porque nosotros antes de ese PRM fuimos PRD. Y los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Quiere decir que cuando nosotros vayamos al poder, tenemos que tener unos dirigentes que vayan al partido. No sé si el PLD tuvo eso. Tendría que revisarse, sí. Pero si nosotros todos nos vamos a los cargos públicos y descuidamos el partido, podríamos pagar caro un error así. El profesor Bosch cerró el partido en el 1963 y cuando quiso un partido que lo defendiera, está en la historia cuando el coronel Fernández Domínguez le envía una nota por la esposa del que era ministro de Agricultura, Silvestre Álvarez Moya, y le envía un mensaje para que le dijera al PRD que hiciera una huelga. Juan Bosch le contesta, el PRD ni tiene las relaciones con los sectores influyentes de la sociedad, con los frentes sindicales, ni tiene la capacidad. Yo debo evitar un baño de sangre. Eso está escrito ahí. Es decir, el error de cerrar el partido. Luego en el 78 el PRD, todo el mundo se alocó. Los primeros dirigentes del PRD comenzaron a pelear. Y en el 86 Balaguer estaba restaurado. Así que yo, como dirigente del PRM, siento que han puesto en nosotros una gran responsabilidad. Me daré cuenta cuáles de nosotros entendimos cuando vea que abandonaron su barrio, se muden de vecinos, comiencen a andar haciendo disparates, guardia, y jipetas, y locuras, y los restaurantes, los días de trabajo llenos de funcionarios. Ahí tú te darás cuenta si somos más de lo mismo. Mira, Rafael. Sí. Rafael, sin embargo, y por ser precisamente el Partido Revolucionario Moderno una fuerza de reciente creación, muchas de las interrogantes de las personas que, como tú dices, deben preocuparse más por el fondo de las cosas, es si el PRM tiene un pensamiento claro de lo que debe ser la sociedad dominicana, una aspiración concreta. Si eso se le puede señalar como una expresión ideológica específica, tú sabes que hay muchas formas de comportamiento político y lo definen las ideologías. Entonces, ¿a qué aspiramos con el PRM en el poder? ¿A qué tipo de sociedad? ¿Qué es lo que realmente se va a poner en práctica a partir del 16 de agosto? Mira, el PRM es un partido socialista democrático. Social. Que no es lo mismo que socialdemócrata. Sí. Nosotros, el socialismo democrático es
la respuesta política de los pueblos de América, desde el punto de vista doctrinal, a una corriente conservadora. La socialdemocracia es más europea, es más alemana, es más de países del mundo europeo. El socialismo democrático, del pensamiento de Raúl Aya de la Torre, de un conjunto de pensadores latinoamericanos, dentro de lo que está el maestro Bosch, todo este pensamiento que se conformó de países de desarrollo de capitalismo tardío. Nosotros, el concepto doctrinal es una sociedad democrática. Está probado que es en el pluralismo y en la democracia donde convive la gente. La gente no vive ni en el extremismo socialista, ni en el extremismo de Trump. Son extremos que convocan las pasiones, que convocan el odio. La gente vive en el centro. Las sociedades viven en el centro. Y en el centro viven los demócratas. La gente quiere que les respeten su privacidad. La gente no quiere que venga un político a invadirle su vida. Entonces, el Partido Socialista Democrático, PRM, entiende que hay que fortalecer la sociedad civil, que hay que fortalecer la negociación colectiva, la cultura del diálogo. En educación, por ejemplo, nosotros privilegiamos el respeto a que la familia eduque a sus hijos. La idea de que la escuela forme a los profesionales los valores patrióticos y que la familia forme los valores humanos es una visión perfecta de respetar el que quiera ser católico, que sea católico, el que quiera ser evangélico, que sea evangélico. De alguna manera, aquí hay también una idea del Congreso. Hay que respetar la presencia de los partidos políticos. Por suerte, Luis Abinader es un líder democrático. Pero ¿a quién se le ocurriría enviar un proyecto que transforme un área de la sociedad sin hablar primero con los partidos políticos, con el empresariado, con las organizaciones sindicales? Si tú me preguntas cuáles son los valores del socialismo democrático en una sociedad en tiempos de la globalización, yo te digo son eso: pluralidad, respeto a los derechos de los demás, respeto a las opiniones ajenas, prensa libre es fundamental. Un funcionario no puede llamar a un periodista para insultarlo, porque el periodista cumpla con su papel de informar. Ay Dios, que nos mire Dios con piedad si nosotros perdemos la prensa. Muchos de nosotros llegamos hasta aquí porque habían periodistas que se la jugaban y nos defendían y nos escondían en sus casas, como tú, por ejemplo, lo hacías con González Espinosa, con El Filo, con Esteban Yajaque, con Rafa Pérez, con esos amigos tuyos que vivieron conmigo, compartieron contigo la militancia política. Tú arriesgaste la seguridad de tu esposa y tus hijos teniendo a un hombre perseguido, escondido en tu casa. Y ese es tu aporte. Entonces hoy tú eres un demócrata. Yo no miro por quién tú simpatizas, yo miro lo que tú opinas. Entonces esa idea de la democracia para mí es fundamental. El que no pueda soportar que lo critiquen, que no se meta político. Rafael. Se meta funcionario. Rafael, fíjate, el país ha visto con mucho agrado lo que se ha presentado con esta visita de Luis Abinader, respondiendo a una invitación que le hizo el presidente de la República a Palacio, porque no solo se trata de que tú por allá creas una comisión, nosotros por acá creamos una comisión de transición y vamos a darle adelante. Yo pienso que eso de ayer manda una señal muy importante, no solo a nivel local, sino que manda una señal muy importante a nivel internacional. Y la República Dominicana, dentro de sus graves retos, que tiene precisamente seguir mostrándole al mundo que es una sociedad que está apostando a la democracia, que sigue apostando a la democracia. Y en el marco de eso ha reducido el interés o la propuesta, la firme vocación de Luis, en el sentido de decir, bueno,
Mi prioridad en este momento, la prioridad del gobierno será la salud y la economía. En eso está prácticamente de acuerdo todo el mundo y es lo que esperaba, por ejemplo, un sector tan importante como el sector productivo nacional. Escuchar eso, perfecto. Pero hay un tercer renglón que yo creo que tú puedes aportar mucho, llevar un poco de tranquilidad a la gente. Es qué va a pasar con la educación. Porque de la misma manera que el coronavirus ha impactado en forma muy severa a la economía, si hay un sector que se ha sentido estremecido es precisamente el sistema educativo nacional, que pudiera cambiar incluso. Hemos tenido que pasar de una educación directa con la gente presencial a una educación online a través de las redes. ¿Cuáles son, por dónde irán los planes del gobierno de Luis Abinader en el marco del coronavirus con el próximo año escolar, por ejemplo? ¿Qué pudiéramos esperar? ¿Seguiremos con la tanda extendida? ¿Habrá apertura de las escuelas? ¿Por dónde andan los asuntos en esa dirección? Mira, el doctor Roberto Fulcar y yo hemos estado trabajando en la Comisión de Políticas Públicas de Educación. Y te aseguro que tenemos un programa para iniciar el año escolar con la crisis de salud que vive el mundo. Hay una parte de educación que va a seguir siendo semipresencial. El coronavirus vino a demostrarle a la humanidad que tenemos herramientas de la revolución científica, de la educación y la cultura, de la cuarta revolución industrial, que permiten primero el teletrabajo, por ejemplo. Ya el teletrabajo, hay incluso que regularlo. Por eso la modificación del código para tener el teletrabajo con normas, porque hay mucha gente que trabajará desde su casa. Lo mismo pasa con la educación. No se podrá tener la misma cantidad de niños a la misma hora en la misma aula, porque hay que hacer un aislamiento. Entonces, vamos a combinar educación semipresencial con educación a distancia, educación virtual. Hay que fortalecer los software y darle internet libre a los estudiantes. El Estado tiene que garantizar las herramientas, aún en los hogares más pobres, para que los niños puedan estudiar, dirigidos por profesores. En tercer lugar está el tema de que ya está probado que hay niños que no necesitan 11 meses para pasar de curso. Existen 3 niveles en el coeficiente intelectual de la gente. Hay un nivel que no da para estudios universitarios y no es culpa de nadie. Es un tema que se llama índice de coeficiencia intelectual. Así es. O sea, hay una banda media que es la mayoría y hay unos que son sobresalientes y tampoco es una virtud que nadie se pueda alabar por eso, porque en última instancia la salvación es de Dios y a Él sea la gloria. Pero todo el que puede hacer su año escolar en 3 meses, ¿por qué tiene que durar 11? Con otro que por más que tú le expliques no va a entender. De manera que en el proceso de aprendizaje, eso es así, hermano, es así. Es así. En el proceso de enseñanza-aprendizaje existen distintas velocidades. Entonces hay muchachos que pueden ir saliendo y pasando al grado siguiente. En tercer lugar, y en eso el compañero Fulcar y yo coincidimos, la educación dominicana hay que sacarla del siglo XIX, del escolar, del atraso, porque el pensamiento forma parte de la acción y los profesores tienen que dar un salto al siglo XXI. La escuela tiene que dar un salto al siglo XXI. Pero la escuela dominicana no puede seguir frustrando a los ciudadanos. La escuela, me refiero a la escuela preuniversitaria. Ahí está la experiencia que dirige Víctor Hugo Velázquez, del Community College en San Luis,
En todo el país debiera haber community college. Y nosotros debiéramos tener unos estudiantes que aprendan metalmecánica, que aprendan programación, que salgan con un título en soldadura, que salgan con un título en turismo, de la escuela preuniversitaria. Es decir, en el último año de la educación primaria tiene que empezar una especialización para que el muchacho salga con un título de bachiller y un título que lo acredite para el ejercicio de una profesión que le permitirá, si él va a seguir en la universidad profundizando en esos conocimientos, pagarla con su trabajo o vivir bien si decidiera no buscar otro título superior. Y se hace otra autopista del conocimiento para los jóvenes que tienen otra vocación, por su índice académico, por las asignaturas que les gustan y la hacen bien, pueden dar para doctores, para abogados, para sinfonistas. Entonces, eso no es malo. Eso no es malo, tener buenos mecánicos y tener buenos pianistas. Lo malo es que tú tengas a un hombre que puede ser un buen mecánico estudiando piano y a un buen pianista estudiando mecánica. Esos son los temas de una reforma profunda del sistema educativo. Y yo creo que el gobierno de Luis Abinader le va a dar mucha importancia a la tres niveles de la educación. A los tres niveles. El sistema de beca que se ha llevado en los diferentes niveles. Sí. ¿Qué podemos esperar? Lo que sea bueno se va a mantener. Lo que sea bueno de las pasadas autoridades se va a mantener. Ahora, el sistema de becas a nivel internacional hay que regularlo. Ajá. La persona que vaya beneficiado por una beca del Estado tiene que firmar un convenio para regresar a servirle a su país por un tiempo determinado. Porque ¿qué hacemos nosotros con estar formando PhD con mucho sacrificio económico de la nación y que esas personas terminan y se quedan o haciendo otro doctorado robo de cerebro, lo llevan, sí, o se quedan sirviéndole a otro país? Tienen que regresar y tienen que darle un servicio, porque nosotros necesitamos una cantidad de PhD, doctores, de maestros, sí, de especialistas que arrastren el sistema hacia arriba. Entonces, toda esa gente de becas que están fuera tienen que regresar y tienen que servirle al país. Ahora, en cualquier país del mundo, los salarios están ajustados a los títulos. Es decir, un doctor es un doctor aquí o en Francia. Pero un doctor, tu hermano lo es, y tú no es PhD. PhD, sí. Un doctor, tú no le puedes pagar un salario miserable, porque es una persona que te va a resolver muchísimos problemas del conocimiento. Y aquí no ha habido respeto. La primera acción que hizo China cuando decidió aplicar las políticas de Deng Xiaoping, después de la muerte del presidente Mao Zedong, fue enviar muchas personas al mundo occidental a prepararse. Pero todos regresaron a China. Y ese desarrollo, ese milagro que hoy se ve en China, tiene mucho que ver con que sus inteligencias se prepararon en Inglaterra, se prepararon en Estados Unidos. O sea, la respuesta que te estoy dando es sí, se mantendrá el programa de becas, pero tendrán también derecho los pobres a usar esas becas. No puede ser para los hijos del PRM solamente. Tienen que dársele participación a los muchachos, a los tigres de los barrios, de acuerdo a su índice académico. Y en el caso... Mira, tú también tienes una visión acerca de la economía y la sociedad en su conjunto, porque eres un líder político muy sensible que ha estado presente en la vida nacional. ¿Qué tú ves que puede hacerse para salir del coronavirus y activar de nuevo la economía?
Mira, primero perderle el miedo. Perderle el miedo y reconocer que esa es una cepa más que tiene una fuerte carga viral a este inicio y que tuvo la capacidad de generalizarse a nivel mundial, porque ahora la gente viaja. La gente viaja de aquí para acá y allá para allá. Si nosotros no fuéramos una sociedad global, me refiero al mundo, hoy sí, no se hubiera vuelto pandemia. Ahora, es una pandemia, pero no podemos dejar de producir. Hay que enseñarle a la gente a la higiene, hay que enseñarle a la gente la prevención. Yo creo que hay que controlar la nocturnidad, porque el hecho de que estemos moviéndonos sin toque de queda no debe significar que todo el mundo esté en los sitios públicos. Pero ¿y cómo controlar la nocturnidad sin toque de queda, hermano? ¿Cómo? Repíteme. ¿Cómo controlar la nocturnidad sin toque de queda? Eso es muy difícil. Yo creo que se puede. Y se puede poner ciertas medidas. Por ejemplo, los negocios nocturnos pueden cerrarse a determinada hora. Bueno. Y solo dejar las farmacias de 24 horas, servicio de emergencia, pero tú no puedes todavía abrir a los restaurantes deben cerrar a más tardar a las 10 de la noche. Eso se puede hacer sin toque de queda. Ahora, lo otro, a mí me gusta el toque de queda, porque los ladrones no pueden salir de noche. Y sí, la policía tiene órdenes de cogerlos presos. Y entonces los ciudadanos podemos dormir tranquilos. De manera que a mí me gusta, no creas que a mí no me gusta, a mí me gusta. Pero es una cosa que hay que manejarla con cuidado para que no se piense. Por ejemplo, en esos días de campaña se pensaba que el partido del gobierno nos metía a nosotros a las 7 de la noche obligados a la casa y a esa hora ellos salían a hacer campaña. Y eso, lógicamente, que nos afectó. Tú sabes que cuando hablas, Rafael, me llego rápidamente a una conclusión, y es que tú diferencias la necesidad del aislamiento de la necesidad de no aislarse de la producción, y entonces hay que combinar esas dos cosas. Hermano, hay que producir, el país tiene que trabajar, hay que producir, la agricultura hay que acelerarla, la industria tiene que reanimarse, los comercios tienen que activarse. Fíjate que dije incluso que fijemos una hora, pero no es exactamente. Sí, claro. Pero, y vivir con el coronavirus. La letalidad no es tan alta. Si la gente se cuida, de lo que hay que cuidarse es de los médicos. Porque eso es lo que complica. Si tú entras en un cuadro de infección viral y te pones a hacer cosas raras, podría terminar entubado. Y después que tú caes en manos de un médico, que Dios te agarre confesado. Pero si tú manejas, es lo mismo que... Pero ¿cómo va a ser, Rafael? No, Mozart, él anda por lo cierto, Mozart. A veces cuidado que no te vayas a malinterpretar. No tenía problemas. Esos muchachos del colegio médico. Ya tú tienes problemas. Entonces, estos médicos que comienzan a punchar y a recetar cosas raras. Yo bregué con el coronavirus de un hermano que vive en Nueva York, de mi hijo, de mi nieto, de la mamá de mi hijo. Y todo ello yo lo asesoré y se curaron, se recuperaron con antifludes, con naranja agria, con mucha carga de vitamina C y ejercicio. Y también un poco confiar en Dios, porque hay gente que no cree en nada. Y entonces hay que también creer en Dios. Claro que sí, claro que sí. Yo lo que digo es que ya nos quitemos eso de la cabeza. No se va a morir la gente. Hay que parar toda esa medicina por televisión, que esto ha hecho muchísimo daño también. Hay muchísimos programas de salud que tú a veces no sabes si es de salud o de brujería que te están hablando. La población hay que orientarla. Yo le propondría a mi gobierno
que contrate todos los medios de comunicación para una campaña por la higiene y el aislamiento. Y eso va a evitar el incremento, que la gente haga conciencia, que es su vida, que es su protección. Eso no es una cosa oficialista, como a veces se dice. Esto es un tema, hermano, de cuidarnos. Así es. Si tú te me pegas a mí, yo me despego. Si todo el mundo se pone a 1 metro de distancia y no deja que se le acerque el otro, no hay forma de contaminación, porque el virus es muy pesado y no viaja a grandes distancias. De manera que todo el que mantenga 1 metro de distancia del otro difícilmente adquiere el coronavirus. Ponle 2 metros para que no se quede. La economía no nos juguemos con esto. La economía hay que levantarla. Así es. Hay que producir una gran activación del aparato económico para que la gente vuelva a producir. Porque hay gente que prefiere 7,000 pesos en su casa y no 15,000 trabajando. Y yo prefiero que trabaje todo el mundo y que agregue riqueza. Se busque. Que agregue riqueza. Sí, punto. Y entonces ahora habrá que ponerle unos chelitos para la compra de la mascarilla, que hay que cambiársela por lo menos 3 veces al día. Oye, mira, qué oportuna, Mozart, esta entrevista, porque este es un hombre pragmático. Claro que sí. No estamos hablando de gente que te viene a filosofar y a tirar muchos conceptos en el aire. Así es. Así que agradecemos mucho, Rafael, tu disponibilidad hoy. Pero cuídense de los médicos que saben mucho. Gracias. Mozart, tenemos algo pendiente, la verdad que sigue ahí. Esto lo puede quitar cualquier médico de barrio. Si vuelve a la medicina tradicional. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, un abrazo, Rafael. Muy bien. Un abrazo. Muy bien, cuidarse. Muy bien. Bye bye. Nosotros volvemos mañana. Hay más del contenido muy bien. del diario de Cuadro. Pues así es. Bye bye. Bye bye.